llamado en esta mañana al tema funeral de Jacob. Recuerde que la semana pasada quedamos cuando Jacob muere. Lleno de vida, estaba ciego, pero estaba muy consciente, ¿verdad?, de lo que estaba diciendo y de lo que estaba haciendo, aún en su ceguera. Recuerde que antes de reunir todos sus hijos, manda a buscar a José para bendecir a los hijos de José. Y José a propósito los pone a los hijos uno a cada lado de la mano, ¿verdad? Al hijo mayor lo puso a la mano derecha de su papá y al hijo menor a la mano izquierda. Pero el papá cuando lo bendice cambia de manos. ¿Recuerdan? Y no así papá, como el papá ya estaba ciego. No así papá, está equivocado. Yo sé lo que estoy haciendo, ¿verdad? Yo sé lo que estoy haciendo. Es un hombre, este hombre Jacob, que hasta que yo, como hermano Carlito decía en la mañana en la clase de escuela dominical, que él se mete en el personaje hasta que yo ya tengo mi imagen de cómo era, ¿verdad? Y me gustaría un día sentarme a tomar un mate en el cielo con él, para conversar, ¿verdad? El funeral de Jacob, basado en Génesis capítulo 50, versículos 1 al 14. Este capítulo, 50, nos relata a nosotros aquí un funeral de Estado. ¿Sabe que fueron todos los grandes de Egipto? Una gran multitud, todos los hermanos de José, la familia de José, pero dejaron a todos los niños pequeños allí. Pero mucha gente importante de Egipto fue, un escuadrón tremendo, que la Escritura dice que los hombres allí decían grande lamentación de los egipcios. Y los enemigos de Israel pensaban que ese muerto era egipcio y no hebreo. Qué impresionante la cantidad de gente que fue, ¿verdad? Mucho protocolo. Pero también vemos aquí en este mismo capítulo la buena relación de José con sus hermanos, porque los hermanos actúan de una manera muy divertida, y concluye el capítulo 50 con la muerte de José. Así que es interesante este capítulo. José, como vemos en el capítulo aquí, con lágrimas besa a su padre por última vez. Ordena a sus siervos que embalsamen a su padre. ¿Por qué? Por lo largo que era el viaje. La cultura egipcia fue aplicada totalmente en el cuerpo de Jacob y en el estilo fúnebre de este hombre llamado Jacob. La práctica y la forma de sepultarla fue hebreo. Recuerden, 40 días duró el trabajo del embalsame, ¿verdad? Porque es largo. Cuando murió cierto personaje, dijeron queremos hacer eso, después poner una caja de vidrio y un montón de cosas caras que ha mostrado en el siglo recién pasado, cuando quisieron embalsamar a un personaje que falleció y el costo que significa mantenerlo. Sin embargo, los egipcios han sido los mejores en embalsamar a una persona, según la historia. Qué brillante eso. Así que ocupan esa cosa para poder embalsamar a su padre y poder llevarlo. Interesante. Cuando murió mi pastor, que fue en diciembre, y me enteré, yo llamé a la hija mayor de él, la hermana Janet, y le dije, oye, yo quiero ir para el funeral del pastor. Me dijo, no, yo creo que es imposible que tú vengas porque no hay pasaje, están todos agotados en Chile. Mis hijos todavía no pueden conseguir pasaje hace rato. ¿Y qué van a hacer? No sé, me dijo, pero hemos embalsamado a mi papá, así que lo vamos a esperar hasta que lleguen. Interesante. Embalsamaron a mi papá. Qué interesante. Ordena también Jacob aquí, José ordena la ceremonia de un duelo solemne hacia su padre. No solamente eso, José obtiene permiso para poder sacar a su padre de Egipto y llevarlo a sepultar al seno de Abraham,
al lugar que había comprado Abraham hace muchos años atrás para sepultar a su esposa, donde fue sepultado Abraham e Isaac y su esposa también, ¿verdad? Y donde el mismo Jacob había sepultado a su esposa también allí. Era un viaje largo, un viaje de mucho tiempo, de mucho sacrificio, más encima era en su vida. Los egipcios, dice la Escritura, que lo lloraron 70 días. La pregunta es ¿por qué? Yo a veces le pregunto ¿por qué tanto protocolo, tanta cosa? Saben, hermanos, que este funeral es el más grande de todos los funerales en la historia de la Biblia. Ni siquiera el de Cristo fue mayormente mencionado. Este fue un funeral. Aunque sabemos que José tiene otro que es más largo. Los egipcios, en gratitud a José, quien les había librado de la muerte por hambre, por el sueño que había tenido el faraón, en gratitud a José y en honor al padre de José, llevan a cabo esto que vemos aquí. Es impresionante la Escritura, cuando ustedes leen toda la Escritura. Y para entender esto hay que acompañarlo con todo el libro o la primera parte por lo menos del libro de Éxodo. Qué interesante. El funeral de Jacob. Generalmente cuando muere alguna persona se suele preguntar, ¿quién quiere decir algo del difunto? ¿Verdad? Y generalmente se menciona siempre algo bueno. Siempre algo bueno. Nunca he escuchado algo malo. ¿Verdad? Siempre. Nosotros los chilenos somos muy malos para reconocer las cosas buenas de las personas mientras viven. Y las decimos cuando ya no nos pueden oír. Cuando ya no nos pueden ver. Cuando ya no pueden sentir el sentimiento que tuvimos hacia ellos. Y como estamos hablando de funeral, yo me pregunté, ¿qué bueno se puede decir de Jacob? La Escritura no nos menciona en este pasaje, capítulo 50, del 1 al 14, nada. El Espíritu Santo no nos dice nada que se dijo mientras lo estaban metiendo allí, en la cueva. Pero quiero en esta mañana compartirle algunos breves lapsos de la vida de este gran hombre llamado Jacob o Israel. ¿Qué se dijo de Jacob o Israel? ¿Qué se dijo? Vamos a la Biblia. En el libro de Génesis, capítulo 25, Génesis 25. La Biblia es, entre otras cosas, un libro de historia. Entre otras cosas. En primer lugar, Jacob fue un hombre que creyó en las cosas espirituales. Desde un comienzo. Jacob creyó en las cosas espirituales. Recordemos que cuando la mamá de él quedó esperando familia, no sabía que en su vientre habían 2 criaturas. Y estaba el revoltijo adentro. Pelea desde el interior, ya venían peleando esos 2 hermanos. ¿Verdad? Y ella va a consultarle al Señor. ¿Qué onda? ¿Qué está pasando conmigo? Primero que estoy esperando familia y siento un partido de fútbol. Ahí, como ustedes saben, Chile ya saben con quién. Listo. ¿Verdad? Y el Señor le dice, es que 2 pueblos hay en tu vientre. 2 naciones hay en tu vientre. Y el mayor servirá al menor. Punto. Es lo que Dios le dice a aquella mujer. Capítulo 25.
Así que este hombre, Jacob, fue un hombre que creyó en las cosas espirituales. Capítulo 25, versículo 27, por favor, observen. 25, 27. Y crecieron los niños. Y Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo, pero Jacob era varón quieto que habitaba en tiendas. Y amó Isaac a Esaú porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Y hizo Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo cansado, dijo a Jacob: te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom, que significa rojo. Y Jacob respondió: véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú: he aquí yo me voy a morir. Le pregunta Jacob, Esaú a Jacob: ¿para qué pues me servirá la primogenitura? Observen. Esaú le dice a Jacob, cuando Jacob le dice: véndeme ahora primogenitura. Y él dice: yo me voy a morir. Esa cuestión de primogenitura, ¿de qué me va a servir? Yo me voy a morir. Y dijo Jacob: júramelo en este día. Y él le juró. Y vendió Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. La mejor comida que una persona puede comer, dicen los entendidos, son este tipo de comida. Lenteja, poroto, garbanzo. Lo mejor, interesante, lo que estaba preparando este hombre. Jacob entonces le compra la primogenitura a su hermano Esaú. Ahora, de estos dos hermanos que eran mellizos, eran muy diferentes el uno del otro. Físicamente, emocionalmente, espiritualmente, en todas las áreas de la vida eran totalmente diferentes, a pesar que eran hijos del mismo padre y la misma madre, desde un comienzo. Esaú fue el primero que salió del vientre de la madre, aunque Jacob quiso salir antes. Dice la escritura que le agarraba al pie, ¿verdad?, para salir primero. Pero Esaú salió primero, porque así tenía que ser de acuerdo a la escritura de la profecía. Esaú rechaza esta primogenitura, que esta primogenitura tiene que ver no solamente con cosas materiales, sino también el área más principal era el área espiritual del hijo mayor. Primogenitura viene de primero, el que nace primero en la familia, especialmente cuando es un hombre. Y Jacob le pregunta, cuando escucha: yo me voy a morir, ¿y de qué me sirve? No me sirve de nada. Jacob le dice: júramelo. Para los hebreos el juramento era algo serio, era algo legal, como cuando uno va a hacer un trámite a la notaría. Una vez que el notario firma allí y es timbrado con ambos timbres, ¿verdad? Eso significa que lo que la persona escribió o dijo, una vez que el notario timbró y firmó, esa es la verdad, aunque el individuo haya mentido. Porque el hombre allí, el notario, es un representante legal, un hombre de fidelidad, un hombre que da honorabilidad a lo que el papel está diciendo. ¿Estamos? Para nosotros en el Nuevo Testamento, la Biblia dice que no debemos de jurar, el creyente en el Nuevo Testamento, sino que vosotros sí sea sí y vosotros no sea no. Punto. ¿Verdad? Y vendió a su hermano la primogenitura. Pero ¿saben? Esto significó que al vender la primogenitura, no solamente pierde todo lo que es lo económico y todo lo que es espiritual,
sino que nos damos cuenta que la Escritura, la palabra de Dios, se responde a la petición de Saúl. Vale decir, cuando el Señor Jesucristo nace, viene por los genes de Jacob y no de Saúl. Hasta en eso perdió Esaú. Interesante. Muy interesante lo que la Escritura nos revela a nosotros. ¿Por qué? Porque este hombre menospreció la primogenitura. Si tienen sus Biblias, vamos al libro de Hebreos, capítulo 12, por favor. Hebreos, capítulo 12, versículo 16. ¿Qué dice la Escritura? En el libro de Hebreos, capítulo 12, versículo 16. Dice la Biblia en el libro de Hebreos, capítulo 12, versículo 16. No sea que haya algún fornicario o profano, observen, como Esaú, que por una sola comida vendió, observen, su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado. Y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Porque Jacob, instruido por su madre, lo engaña, lo hace vestir y hablar como Esaú, le lleva la comida a su padre lo bendice. De eso también está hablando, ¿verdad? Qué interesante cómo se cumple la Escritura y la palabra de Dios. No solamente eso, Jacob fue un hombre que creyó en la visión de Dios. Dios le entrega una visión. Observemos capítulo 28 del libro de Génesis. Estamos hablando quién fue Jacob. Capítulo 28, versículo 10. Génesis capítulo 28, versículo 10. Salió pues Jacob de Beerseba y fue a Harán. Y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto. Y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. Y soñó. Y aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba el cielo. Y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Qué interesante. He aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob de su sueño y dijo: ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo: cuán terrible está el lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto como cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella. Y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. Aquí encontramos algo muy interesante en la escritura de la palabra de Dios. En esta visión que este hombre recibió, Jacob, ve una escalera que por un lado subían ángeles y por el otro lado bajaban. Y que en la cima de la escalera estaba Jehová Dios, en lo alto de ella. Interesante, ¿verdad? Lo que Jacob estaba viendo. Y Jacob oye de los mismos labios de Jehová diciéndole: la tierra en donde estás será tuya.
de tu descendencia. Tu simiente será incontable, como el polvo de la tierra. Y Dios le dice, todas las familias de la tierra serán benditas en ti. No está hablando solo de Israel. Hermanos, vean cómo Dios mete al mundo, a todo el resto que no son hebreos también. Todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. El Señor Jesucristo. Y además le promete que no te voy a abandonar. Qué tremendo. Jacob, cuando despierta bien de aquella visión, toma la piedra, la alza como una señal, luego la regresa a la tierra y le pone aceite. Cuadro, el aceite del Espíritu Santo de Dios. Y llama a aquel lugar Betel, que significa casa de Dios, aunque anteriormente aquel lugar se había llamado Luz. Interesante. Luz, Jesucristo es la luz del mundo. Y él le llama Betel, casa de Dios, porque Dios estuvo con él en aquel lugar. Esa visión que este hombre ve a través de Dios, la escalera, es nada menos ni nada más un cuadro de la cruz de Cristo. El hombre, a través de Cristo, puede subir a la presencia de Dios por aquella escalera de la cruz. El Señor Jesucristo dijo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis. San Juan, capítulo 14, versículo 2. Así que Dios le estaba mostrando ese cuadro, que un día iba a venir el Señor Jesucristo para llevar la gente desde la tierra hasta donde está Dios mismo. Eso es lo que le está presentando Jehová Dios a Jacob. Tengo una pregunta. ¿Cuántas veces han encontrado usted algún pasaje en que Dios haya hablado con Esaú o Esaú haya hablado con Dios? No lo hay. Qué interesante. En tercer lugar, veo que este hombre Jacob fue un hombre transformado. Sabemos que tuvo muchas cosas muy interesantes en su vida, ¿verdad? Y que Dios lo fue disciplinando en cada una de las vidas con los engaños y cuantas cosas que hizo. Dios fue trabajando en él. Pero vamos a la Biblia. En el libro de Génesis, en el capítulo 32, versículo 24. Génesis capítulo 32 y en el versículo 24. Aquí en este pasaje, Jacob decide ir a enfrentar a su hermano Esaú. Habían pasado muchos años. Ellos se habían enemistado cuando Jacob había entrado con engaño para que su padre le bendijese. Y luego que el padre le bendijo, llega Esaú con los animales, prepara la comida, se presenta, le dice, padre, ya siéntate que te tengo la comida. ¿Pero quién eres tú? Yo soy Esaú. Entonces vino tu hermano con engaño, yo comí y le bendije. ¿No te queda, padre, otra bendición para mí? Y llora lo que leímos en el libro de Hebreos. No, ya no hay. Ya se la di a tu hermano. Y de ese momento Esaú prometió o juró que iba a matar a su hermano. Así que, ¿qué hace? La madre de Jacob lo envía a donde están sus familiares, ¿verdad? Lejos de la presencia de su hermano. Pasan los años, Jacob tiene que regresar y enfrentar a su hermano Esaú. Claro está, tuvo mucho miedo, mucho espanto. ¿Qué va a pasar? Dividió toda su familia en grupos, ¿verdad? Todos sus hijos en grupos. Es lo que nos revela aquí en este pasaje maravilloso. Capítulo 32, versículo 24. Así que quedó Jacob solo
y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba, hasta el amanecer. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Qué interesante, ¿verdad? Le sacó el muslo de su lugar, pero este hombre Jacob tenía tantas ansias de poder recibir la bendición de Dios que ni siquiera le dio importancia al dolor y al malestar ni a nada. Siguió luchando. Qué interesante. Y versículo 26, y dijo, déjame, le dice el hombre aquí, déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. ¿Por la razón o la fuerza? ¿Verdad? 27. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo, declárame ahora tu nombre. Y el varón le respondió, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Y cuando había pasado Peniel, le salió el sol y cojeaba de su cadera. Aquí en este pasaje, hermanos, encontramos que nada más ni nada menos que este varón era la segunda persona de la Trinidad no encarnada. En otra palabra, era el Señor Jesucristo mismo, aún no hecho carne todavía. Con él luchó Jacob, ¿verdad? Y Jacob buscó la bendición. ¿Y en qué forma la buscó? La buscó en la misma forma que el Señor Jesús le había planteado a los hombres en cuanto a la oración y en cuanto al pedir. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe. El que busca, halla. Y el que llama, se le abrirá. Pedir y seguir pidiendo hasta obtenerlo. Y eso logró Jacob. En eso logró Jacob. No hay otro hombre en la Escritura a quien se le declare que haya luchado con Dios mismo. No hay. Interesante. Él tenía miedo de enfrentar a su hermano que era de la misma sangre. Pero no tuvo temor de pelear y luchar con Dios mismo, con el dador de la vida, con el creador del mundo. Y lo logró. Y aquí vemos de este momento en adelante una tremenda transformación en este hombre. El varón de Dios le dijo, ¿cómo te llamas? Jacob. ¿Qué significa Jacob? Engañador. No será más tu nombre engañador. No vas a engañar más. Ahora tu nombre será Israel. Y de ahí vemos un cambio total en la vida de este hombre. Dios le cambió la mente, Dios le cambió la personalidad completa a Jacob por un hombre vencedor, como lo hace con el creyente. Cuando una persona viene a Cristo, reconoce que es pecador, confiesa los pecados del Señor, se arrepiente de los pecados y deja los pecados de lado, el Señor le cambia el nombre por ser llamado hijo de Dios. Ya no más hijo del diablo, sino ahora un hijo de Dios. Es lo que dice la Escritura, la palabra de Dios. Y Jacob cambia el nombre de aquel lugar llamándole Peniel. Vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Se desaparece el varón de Dios y recién Jacob se da cuenta que está cojo. Y de allí en adelante él quedó con esa cojera para demostrarle que había luchado con Dios, pero que había vencido.
Qué tremendo, hermano. Vencido para vencer. No solamente eso. Encontramos que Jacob también fue un hombre que luchó contra la idolatría. Mucha idolatría hay, hermanos, en nuestras vidas como creyentes, que no nos damos cuenta. Porque muchas veces, lamentablemente, pensamos que idolatría es por tenerle una virgencita, un santito y cosas por el estilo. Eso es lo de menos. Porque una virgencita y un santito no hacen nada, hermano. No hacen absolutamente nada. El problema es que tenemos muchas otras cosas que nosotros las colocamos antes que Dios. Amén. De hecho, hay muchos que hoy día no están aquí. Ay, no, que hoy día hace mucho frío, me quedo en cama. ¿Dónde encontramos que la Biblia dice que tenemos que servirle cuando el tiempo esté bueno nada más? O cuando estemos bien. Génesis 35. Veamos qué hizo este hombre. Génesis capítulo 35. Versículo 1. Génesis 35, 1. Dios dijo a Jacob, levántate y sube a Betel y quédate allí. Y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Saúl. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban, quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos y mudad vuestros vestidos y levantémonos y subamos a Betel. Y haré allí un altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia y ha estado conmigo en el campo, en el camino que he andado. Así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que habían en el poder de ellos, los zarcillos que estaban en sus orejas. Fíjense, esos no son dioses, zarcillos son aros, collares, anillos, cadenas, todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Que estaban en sus orejas. Y Jacob los escondió debajo de una encina que estaba junto a Siquem. Y salieron y el terror de Dios estuvo, observen, y el terror de Dios estuvo sobre las ciudades que había en sus alrededores y no persiguieron a los hijos de Jacob. Y llegó Jacob a Luz, que está en la tierra de Canaán. Esta es Betel. Él y todo el pueblo que con él estaba. Y edificó allí un altar y llamó el lugar el Betel, porque allí había aparecido Dios cuando huía de su hermano. Vemos aquí que Jacob demanda de su familia una santidad completa. Una completa santidad. Vale decir, afuera de la idolatría. Y nos cambiamos de ropa, un cambio completo. No lo dice la Escritura, pero yo lo creo, que aún cada cual se tuvo que bañar. Cambiar de ropa, un cambio interno y un cambio externo, total en la vida de aquellos hombres. Qué interesante lo que vemos aquí, ¿verdad? Que este hombre, Jacob, fue un hombre que constantemente Dios comienza a hablar con él. Versículo 1. En el versículo 2 encontramos que él santifica a su familia, que se aparte del pecado. En el versículo 7 encontramos que edifica un altar para Jehová. Vale decir, vamos a servir a Dios todos como familia. Toda su familia adoró a Dios allí. Y para concluir, fue un hombre que vivió por fe. Un hombre que vivió por fe. En el capítulo 37, vemos en el versículo 1. Habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Interesante lo que vemos aquí en la vida de este hombre que habita en Canaán. Desde el versículo 2, del Génesis versículo 2, hasta
el final del capítulo 49 trata solo de José. Pero él continúa con el plan que Dios le había entregado, lo que Dios tenía para él. En el capítulo 45 del libro del Génesis encontramos lo siguiente. Génesis capítulo 45, Jacob se encuentra y sabe de su hijo. Porque en el capítulo 45, en el versículo 3, José se le revela a sus hermanos y le dijo José a sus hermanos: yo soy José, ¿vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados delante de él. Y en el capítulo 46 encontramos que Dios le habla. Jacob se entera que su hijo vive, pero que su hijo estaba viviendo en Egipto. Egipto es un cuadro del mundo. Cuando Jacob se entera que su hijo está viviendo en el mundo, como que su mundo se le vino encima. ¿Cómo voy yo ya? Pero mire la mano de Dios, la grandiosidad de Dios. Capítulo 46. Le dije yo el capítulo, bien digo, capítulo 46. Versículo 1. Salió Israel con todo lo que tenía y vino a Beerseba y ofreció sacrificios al Dios de su padre Isaac. Y habló Dios a Israel en visión de noche y le dijo: Jacob, Jacob. Y él respondió: heme aquí. Vemos una vez más a Jacob adorando a Dios. Versículo 3. Y dijo: yo soy Dios, el Dios de tu padre. No temas de descender a Egipto, porque allí yo haré de ti una gran nación. Yo descenderé contigo a Egipto, y yo también te haré volver, y la mano de José cerrará tus ojos. Qué interesante. Y así fue, pues. Así fue, pues. Qué interesante. En el mismo capítulo, capítulo 46, versículo 29. Y José unció su carro y vino a recibir a Israel su padre en Gosén, y se manifestó a él, y se echó sobre su cuello, y lloró sobre su cuello largamente. Entonces Israel, noten que el Espíritu Santo no dice Jacob, dice Israel. Entonces Israel dijo a José: muera yo ahora. Yo he visto tu rostro y sé que aún vives. Qué interesante. Dios le dio a Jacob el privilegio de vivir en Egipto 17 años más de vida y ver sus generaciones. En un funeral siempre se dice alguien dice del finadito, de la persona que falleció. Vimos aquí en la Escritura por lo menos 5 cualidades que se mencionan de este Jacob. En tu funeral, mi amigo, mi hermano, ¿qué se dirá? En mi funeral, ¿qué se dirá? Es la pregunta que tenemos que hacernos. Se dirá: creyó. Este hombre, esta mujer creyó en las cosas espirituales. En su Biblia, por favor, capítulo 1, versículo 12 de San Juan. San Juan, capítulo 1, versículo 12. Mas a todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Con certeza se dirá de ti que tú realmente eras un hijo de Dios, en el supuesto caso que estás muerto. He estado en lugares, en el cementerio, en donde personas han afirmado que la persona que está sepultada se va al cielo y que somos todos hijos de Dios. La Biblia dice que para ser un hijo de Dios, según este versículo, por lo menos hay 2 condiciones. 2 condiciones.
Fíjense, más a todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Recibir a Cristo y creer en el nombre de Cristo. Dos cosas que hay que hacer. Interesante. ¿Lo has hecho? ¿Estás, mi amigo, mi amiga, seguro que si tú te mueres hoy vas al cielo? San Juan capítulo 6. Observemos lo que el Señor Jesucristo dijo. San Juan capítulo 6, en el versículo 47. Hablando el Señor Jesucristo mismo, dijo en San Juan 6, 47. De cierto digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Para ser un hijo o una hija de Dios hay que creer en Cristo. No en la iglesia, no en los mandamientos, no en el bautismo, no en la confirmación. No en un hombre, no en una mujer. Cristo Jesús mismo hablando dijo aquí, el que, 47, de cierto os digo, que el que cree en mí tiene vida eterna. ¿Cuándo la tiene? ¿Cuando se muera? No, Señor, en el momento que creyó sinceramente. Allí creyó, en el momento que creyó. ¿Cómo lo sé yo? Cuando Cristo fue muerto, fue colgado entre dos ladrones como testimonio. Porque Dios siempre trabaja en dos. Uno creyó, el otro no creyó. El que estaba a la derecha creyó, el de la izquierda no creyó. Porque la derecha y la izquierda tienen mucha importancia a través de toda la Biblia. Siempre. Hay gran diferencia en estar a la derecha que estar a la izquierda. El hombre de la derecha le dijo, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. El Señor Jesucristo le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Por qué le dijo así? Porque todavía Cristo no moría, faltan minutos. Hoy estarás conmigo. No le dijo, bueno, tienes que bajarte la cruz y hacer mérito. ¿Qué mérito hiciste? Mira, nunca fuiste a la iglesia, no fuiste salvado, no discipulaste a nadie, ni diezmaste. ¿Qué más? Jesús no le preguntó nada de eso. El Señor le dijo, hoy estarás conmigo, hoy estarás conmigo. De cierto digo, el que cree en mí tiene vida eterna, dijo el Señor Jesucristo. Así que uno cuando cree, en el momento de creer, se tiene la vida eterna. Cuando tú te mueras, ¿qué se dirá de ti? Que recibió, sí, él recibió la visión de la palabra de Dios. San Juan capítulo 7, versículo 38. La Escritura dice en San Juan 7, 38, el que cree en mí, dijo el Señor Jesucristo, como dice la Escritura. El que cree en mí, como dice la Escritura. No dice la Biblia, el que cree en mí, como dice la iglesia. Mire, aquí en nuestro país siempre la iglesia está opinando. Le preguntan a un cura, a un sacerdote, ¿qué opina la iglesia? La iglesia dice esto, y usted le pregunta a la gente no tiene ni idea. ¿La iglesia es un sacerdote? No. ¿La iglesia es un pastor? Tampoco. El que cree en mí, como dice la Escritura. Y uno de los nombres correctos y bíblicos para este libro es Escritura. La palabra Biblia que le ponen siempre en las Biblias. Santa Biblia, o acá. La palabra Biblia no es un nombre inspirado, no aparece en toda la Biblia la palabra Biblia, no aparece. Interesante que estudies la historia de la iglesia para saber, la historia de la Escritura para saber por qué se llama Biblia. Pero Escritura es un nombre bíblico. El Señor Jesucristo lo dijo. Porque ya el hombre ha creído y ha permitido ser limpiado por la palabra. San Juan capítulo 15, versículo 3. Observemos, San Juan 15, versículo 3. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado, dijo el Señor Jesucristo. La palabra nos limpia. ¿Cuándo? Cuando la leemos, cuando la creemos y la aplicamos a nuestra vida. La Biblia nos va limpiando, va sacando todas las impurezas porque nos va mostrando lo malo para enseñarnos lo bueno. Y no solamente eso,
¿Por qué la Biblia lo hace? Porque la Biblia, ella misma dice que es como un espejo. En el libro de Santiago capítulo 1, por favor. Santiago capítulo 1. Versículos 22 al 25. Santiago 1, 22 al 25. Dice el apóstol Santiago, pero sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores engañándoos a vosotros mismos. Va a decir, leemos la palabra, la creemos y la aplicamos a nuestra vida. Versículo 23, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. La Biblia nos revela lo malo que hay en nosotros, al igual que el espejo de la Escritura. Nos miramos la Biblia nos dice que dónde está lo malo, para que nosotros lo dejemos. Cuando tú te mueras, ¿alguien dirá que viviste una vida transformada? Él realmente vivió como un cristiano. Romanos capítulo 12. Romanos 12, en el versículo 2. Romanos capítulo 12, versículo 2. Dice la Escritura aquí, en Romanos capítulo 12, en el versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, de la mente, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Qué tenemos que hacer? Es meter la Biblia en nuestro cerebro para que haga eco en el resto de nuestro cuerpo. La Biblia. La Biblia es la única que puede transformar para cambiar nuestra vida. ¿Lo hará? Claro que sí. Segunda carta, mejor dicho, del apóstol Pablo a los Corintios. Segunda carta de Pablo a los Corintios en el capítulo 5. Segunda carta de Corintios, capítulo 5, versículo 17. Observemos. 5:17. Dice la Escritura, de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué dice? Nueva criatura es. Nueva criatura es, dice la Escritura. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. ¿Por qué? Porque ha habido o debe de haber el creyente una transformación. Dios le cambió la mente a Jacob. Cuando le dijo, ¿cómo te llamas? Engañador. Ese nombre es muy ordinario. ¿Cómo se te ocurre servirme? ¿En nombre de quién vienes tú? De Dios. ¿Y te llamas así? No, hombre. Le cambió el nombre a Israel. Qué increíble. Eso ocurre como cuando alguien se arregla la dentadura o se arregla la nariz. O una mujer se arregla un poco. Hermanos, ustedes se ríen, pero yo siempre veo esos programas. Le cambia la vida. Viene después de años la risa, la alegría, las ganas de vivir, el deseo de mostrarse a otros. Eso debe ocurrir en el creyente. Que el creyente le muestra a todo que ahora Cristo está en su mente y en su corazón y en toda su vida. Una vida transformada. Mire, cuando Faraón le dice a José, oye, yo quiero ver a tu padre, quiero conocer a tu padre. ¿Cómo fue Jacob a presentarse delante de Faraón? ¿Tú lo ves en la Biblia que va así? Ay, yo soy un pobre viejo. ¿Fue así? No. Fue bien parado y le dijo la verdad.
No le escondió nada. Hemos sido ganaderos toda la vida. ¿Y cuántos años tienes? Tantos años tengo. ¿Y cómo ha sido tu vida? Con bajos y altos. Y no me da vergüenza. Pero después de eso le cambia la vida completamente, hermanos. Completamente hasta el final de su propia vida. Un hombre transformado. Uno de los más grandes. Miren, ni Abraham tuvo un funeral de esa talla. ¿Lo habías pensado? Que es el padre de los hebreos. Y a Jacob, como que no se le pone el lugar que corresponde. ¡Qué maravilloso! Un hombre que rechazó la idolatría. ¿Cuánta idolatría en tu vida? Si tú comienzas a hacer un listado, te vas a sorprender de ti mismo. Que eres más idólatra que lo que tú pensabas. No, yo no soy idólatra. No se trata de santos, hermanos, en la muralla. No se trata de una gruta ahí en el antejardín. Idolatría. Colosenses capítulo 3, versículo 5. Colosenses capítulo 3, versículo 5. Haced morir pueblo terrenal en vosotros. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia. Miren, la avaricia es idolatría. Conocí un creyente años atrás que llegó a nuestra iglesia, jactándose de que antes servía en otra iglesia, un montón de cosas. Y de que llegó aquí, Dios empezaba a bendecirlo económica grandemente. Por primera vez, tanto con nosotros, se compró un auto nuevo, por primera vez en la historia de su vida, 0 kilómetros. Y después descubrió él mismo, me cuenta a mí, que por trabajar los días domingos, por dejar de venir a la iglesia, estaba ganando más dinero. Entró por la puerta y salió por la ventana. Nunca se despidió. Nunca dijo, ¿sabes? Yo me voy de la iglesia porque los días domingos estoy ganando más plata. La plata se lo llevó. Por tener y tener y tener y tener. Le daba trabajo a creyentes y a creyentes le daba una miseria de dinero. Los hermanos hablaban conmigo. Oiga, hermano, pastor, mire, este hermano me paga chaucha, yo le hice un montón de cosas. ¡Qué tremendo! El dinero se lo llevó, hermano. Y por último, un hombre de fe. Cuando tú te mueras y te estén sepultando, dirá alguien, este hombre si realmente es un hombre o una mujer de fe. Fue un hombre o una mujer de fe. Marcos capítulo 9, versículo 23. Marcos 9, 23. ¿Qué dice la escritura en la palabra de Dios? Jesús le dijo, si puede creer, al que cree, todo le es posible. Al que cree, todo le es posible. Gálatas capítulo 3, versículo 11. Gálatas 3:11. Siempre vamos a tener problemas, dificultades en la vida cristiana. La vida cristiana, la misma Biblia lo dice que no es fácil. El Señor Jesucristo también nos advirtió. Pero observen que dice el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 3, versículo 11. Dice la escritura de la palabra de Dios. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Qué tremendo. La fe hace cambiar mucho. La fe es la que vale en el hombre. ¿Qué se va a decir? Ya vimos qué se dijo de Jacob, que hizo en la Biblia. Pero ¿qué se va a decir de ti cuando mueras? Hebreos capítulo 9. Hebreos 9. Versículo 27. Hebreos 9. Hebreos 9, 27. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Y después de esto, el juicio. Un día tú y yo, mi amigo, mi hermano, vamos a morir.
¿qué se va a decir de ti o de mí? Y después viene el juicio. Piensa, un día tú vas a morir. ¿Qué van a decir de ti? Oremos. Padre bendito y amado.